Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a este encuentro académico enmarcado dentro del curso sobre acciones en el derecho civil, programado por el Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario. Contando en esta oportunidad con la exposición del doctor Gustavo Nadalini, quien disertará en este encuentro sobre acciones reales. Asimismo, aprovechamos para anunciarle la actividad que se desarrollará en la próxima reunión. La misma estará a cargo de la doctora Liliana Urrutia y será sobre acciones civiles y perspectiva de género. Para dar comienzo a la actividad de hoy, invitamos al doctor Hernández, director del Instituto de Derecho Civil, a dirigirse a los presentes. Doctor Hernández. Muy buenas tardes, gracias Virginia. Muy buenas tardes a todas las colegas y colegas que nos acompañan. La verdad que hoy no podemos dar inicio a este encuentro sin felicitar y saludar a todos quienes nos acompañan hoy, evocando el Día de la Abogacía, ¿no? Este día en el cual reflexionamos sobre nuestro quehacer y nuestro compromiso en el ámbito de nuestra sociedad. Creo que cada día más necesitamos del compromiso social de las abogadas y de los abogados, y consecuentemente este día, el 29 de agosto, en el que recordamos también y evocamos a Alberdi, quien nos ha dado en gran medida la estructura institucional que hoy tenemos y que defendemos, nos parece muy pertinente haber hecho este encuentro en este día y hacerlo nada más ni nada menos que con el director académico del instituto. Quiero en ese sentido también relacionar el Día del Abogado con esta actividad, ¿no? En su momento pensábamos si no se podía llegar a superponer esta actividad con otras, pero nos parecía que en la medida en que no lo concretásemos en el horario en donde hubiese una actividad institucional en el marco de nuestro colegio, era bueno que los abogados y las abogadas nos juntásemos en el marco de un instituto para reflexionar sobre un tema de los tantos que nos interpelan como colegas, ¿no? Así que, hablando con el doctor Gustavo Nadalini, lo comprometimos y le pedimos que nos colaborara con esta actividad, así que yo estoy particularmente agradecido con él, en su rol de también autoridad del colegio, es el responsable académico de los institutos del colegio, así que es la persona apropiada para que hoy concite la voz, ¿no? La voz autorizada de los colegas de nuestra región. Así que el doctor Nadalini hoy nos va a ilustrar, seguramente como siempre lo hace, con un tema complejo, como lo es el de las acciones reales. Recuerden que venimos trabajando, ¿no?, el tema de las acciones en el campo del derecho privado y especialmente en el ámbito del derecho civil, y hoy el doctor Nadalini va a hacer referencia a un tema tan atractivo y práctico, ¿no?, como es la problemática de las acciones reales. Yo no tengo por qué presentarlo al doctor Nadalini, todos los conocemos, pero para que alguno no lo conozca, saben muy bien que él tiene una vastísima actividad académica en casi todo el sistema universitario argentino, y que es profesor, ¿no?, titular de Derechos Reales de la Universidad Nacional de Rosario, entre otras universidades de grado. Así que estamos muy contentos y felices de evocar el Día de la Abogacía junto con el doctor Nadalini. Gustavo, te escuchamos. Bueno, Carlos, querido amigo, en realidad yo aquí hoy honro la amistad agradeciéndote la convocatoria a vos, al resto de las autoridades, Liliana Urrutia, que está por allí, Virginia Dagoto, que inauguró este encuentro, y a todos los colegas tan queridos de este espacio que ya es legendario en el Colegio de Abogados, que es el Instituto, uno de los primarios, históricos y vertebrales
de nuestro colegio, que es el Instituto de Derecho Civil. Ustedes saben que en un tiempo de hiperespecialidad, donde hemos explotado, atomizado en cantidad de espacios, democratizando también así el conocimiento jurídico y la participación, el Instituto de Derecho Civil sigue concitando un sendero troncal, como no puede ser de otra manera. Así que yo les agradezco a ustedes que me hayan invitado. Vamos a ponernos de acuerdo antes de seguir hablando en esto. Si yo les hago este gesto, es porque de algún modo el sistema preanuncia algo, un problema, una cosa de congelamiento, una suerte de un hackeo, no sé, cosas que pueden suceder. Entonces hago esto para callarme, para que ustedes sepan que el silencio tiene un sentido, y luego retomo para que eventualmente no se pierda nada. Bueno, esto primero. Por supuesto, las autoridades del colegio de abogados, la persona de su presidente, Lucas Galdeano, a todos que hacen posible esto, desde la tecnología, la convocatoria, la libertad de trabajo, es bienvenida y lo celebro. En tercer lugar, decirles a ustedes, colegas que han dedicado tiempo, yo hace mucho que estoy con este relato del valor del tiempo. Estoy destinado en enfatizar lo que el tiempo significa para cada uno de nosotros. Evidentemente creo que junto probablemente con la salud y con los afectos esenciales son esas cosas fundamentales y finitas que tenemos, ¿no? El tiempo. Entonces, que ustedes decidan dedicar esta porción de su tiempo a este encuentro, a mí me alegra. Además, el doctor Hernández habla desde el afecto, y como ustedes saben, el afecto nubla siempre la vista, ¿no? Aunque se trate de la persona más objetiva y ecuánime. Entonces él dice, el doctor Nadalini, qué sé yo cuánto, y qué tema de interés, y tan atractivo, y la verdad que es un tema, porque los derechos reales amenazan siempre con un territorio fangoso, de una especie, zona gris que hemos tratado de remontar a lo largo de estas últimas décadas de Rosario, pero en realidad siempre hay esa especie de presunción, ¿no? Solo Juris Tantum, de que es una disciplina a querer un poco más en ese sentido. Bueno, yo les pido que sí, creo que lo están haciendo, salvo algunos. Yo siento un ruido de fondo, que por ahí puedan cerrar sus micrófonos, porque alguno por ahí no se da cuenta y se escucha un chihuahua y hay cosas por atrás. Yo diría que, si no Virginia, que está ahí administrando la cosa, por ejemplo el doctor Luciano Careza, que no lo advierte, tiene el micrófono abierto y se oye toda la batería de su espacio. Entonces luego lo encendemos y hacemos todo el intercambio de palabras que haya que hacer, ¿no? Por supuesto. Se trata este encuentro también. Bueno, y luego, como dijo el doctor Hernández, celebrarlos a ustedes. Yo hice alguna publicación ahí por las redes y muchos de ustedes han respondido en este día. Yo digo algo allí, no imagino el presente de cada quien. Yo lo que apelé en mi mensaje de hoy en el Día del Abogado es a que cada uno rememore las razones que en sus orígenes fueron las que lo motivaron, los desafiaron, los interpelaron a querer ser abogados. Yo entiendo que algo de eso, o mucho de eso, está vigente, consolidado, en algún caso se ha alimentado, ojalá. Y como sabemos todos nosotros que el camino no es sencillo, pero ¿qué vida lo es? Entonces, sabiendo que el ejercicio de la profesión es complejo, por muchas razones, profesionales, institucionales, socioeconómicas, culturales, todas, aún así, yo no solo valoro lo que hacemos, sino que los insto a que en esos momentos en los que suele haber impaciencia, estrés, incertidumbre, hastío a veces, ¿no? Esa especie de negación contra todo el sistema, ustedes recuerden, felizmente, cuando éramos, creo, nosotros apenas vos adolescentes, ¿no? Con la carne firme y todo el pelo en su lugar, qué fue lo que nos determinó a querer ser abogados, y eso siga siendo activo que los impulsa cada día. Bueno, esto es, así que felicidades, disfruten del modo que sea su día. Gracias, Lilian, que pone corazones, es una especie así, como un sticker. Gente, yo estimo que no se muestran porque debe haber una vocación acá de no hacerlo para que la circulación del Zoom sea más rauda, ¿no? Supongo que tiene que ver con eso. Salvo a Natalia Bayerga, que la tengo como ahora, ¿cómo le diría? Hipnotizada y combinada a ser una presencia física permanente. Maricel Cabrera también está por ahí, la veo. Las digo los que veo en vivo, ¿no? Ya están mostrando algunos otros, pero no se sientan obligados, para nada. Hoy Viviana Glibota desde Chaco, qué placer enorme verte.
bueno, Rondalba, Luisina Huerta, Aldana Carbonari, a toda la gente que se está mostrando, que es un plus, ¿no? Ponerle rostro a los nombres es siempre un plus. Ahora, yo entiendo que hay situaciones laborales, familiares, de todo tipo, pijamadas, alguno estará saboreando el último tramo de un canelón, qué sé yo, y entonces, bueno, acá a lo mejor no pueden o no quieren mostrarse, pero ahí Mónica García abre cámara, ¿te das cuenta? Ahora María Alejandra del Río, hay como una especie de invitación y la gente cruza el puente y se muestra, así que vamos todavía. Un gusto verlos. Bueno, gente, cuando Carlos Hernández, que es una mente preclara y siempre está inventando cosas, dice, vamos a vertebrar el año, Estela se justifica y dice que no tiene cámara, pero por favor, Estela, que usted esté ahí ya es un gusto. Vamos a hacer en el año, dijo, algunas reflexiones sobre acciones en distintos ámbitos del derecho civil, me pareció fantástico. Y me dijo, tenés cierta libertad de acción para trabajar en materia de derechos reales. Y claro, dijimos de un modo grandilocuente, bueno, llamémosle acciones reales para que luego el camino se vaya diseñando, ¿no? Casi colectivamente. Digo esto porque, claro, la titulación de la conversa es un tanto generosa, ¿no? En realidad, en un sentido amplio, acciones reales habla de todos los mecanismos, ¿no? Judiciales sobre todo, a través de los cuales en nuestra disciplina se pueden demandar cosas, es decir, se pueden demandar situaciones. Entonces yo podríamos aquí, haciendo un raconto muy rápido, podríamos hablar de la acción de nulidad de asamblea en propiedad horizontal, podríamos hablar de la acción de partición de condominio, podríamos hablar de la acción del nudo propietario contra el usufructuario o el superficiario para dar por extinguido el derecho por no uso, por uso abusivo. Podríamos hablar de una enorme cantidad de situaciones, pero la verdad que yo pensé, porque creo que es lo que los convocó, en hacer un panorama de lo que llamamos acciones reales en un sentido más estricto. Esto es, lo que engloba a las acciones posesorias y a las acciones reales propiamente dichas, haciendo algunas referencias de principios rectores, como nos invita el código actual, y luego algunas ideas más detenidas en algunos puntos del asunto. Así que si les parece, vamos por ahí, y luego usted desde Santiago, dice Mónica García, alumna de la Escuela de Nada. Muy bien, bueno, Mónica, placer, porque se presenta y hace gala, y además quiere que sepamos dónde está. Así que bueno, perfecto. Bueno, Santiago está presente entonces, hermosa provincia, tierra de folclore y de empanadas exquisitas. Bueno, Franco Amatos, no sabemos qué está haciendo, si quiere decir algo, solo tiene el micrófono abierto, pero ahí está. Bueno, ahí lo cerró, mirá cómo estoy, yo estoy como un profesor ciruela. Bueno, gente, y quiero decirles que veo a muchos nombres conocidos, no estoy omitiendo a nadie. La verdad que me da muchísima alegría con todos estos colegas con los que hemos compartido pasillos, caminos, aulas y distintos escenarios. Así que a todos mi abrazo también por esto. La verdad que cuando nosotros pensamos en las acciones que nos propone el derecho real, no se puede meter uno en ellas si primero no recuerda. Y yo voy a decir que ustedes lo tienen claro a esto, pero siempre viene bien permitirnos un recordatorio de lo obvio, ¿no? Porque lo solidifica, lo pone más en evidencia. Pero digo, no se puede plantear el tema de acciones reales, recordar que estamos en un territorio minado por las normas imperativas y de orden público. Bueno, como no, saludo a Corrientes también. Se ha dado como una cosa federativa, Hernández, y no puedo omitirlo porque ahora me siento como en el programa de Galán. La gente quiere decir de dónde es y que uno lo diga. Saludo al colega de Corrientes también. Entonces digo, hay que recordar algunas cosas fundantes para entender que las acciones no son una I de esto, que no están tomadas puramente por la unidad del derecho procedimental, sino que están fuertemente intervenidas en esta disciplina e impactadas por los principios de la materia. Entonces, por un lado, creo que todos los que están aquí saben que los derechos reales son una disciplina sumamente estructurada, estrictamente cerrada, en esa expresión latina ya antigua que ustedes definían como numerus clausus, y que ahora el código con un criterio español más claro e inclusivo habla de estructura legal, ¿no? Y esto dice muchas cosas, es decir, no hay más derechos reales que los que crea la ley, esto lo sabemos, no cualquier ley, nacional, formal del Congreso, pero no es solo esto. Al decir que acá el principio rector es el de estructura legal, en realidad el ordenamiento nos dice más que esto,
Porque miren, yo en toda mi vida profesional jamás vi que alguien inventara un derecho real. ¿Entienden? Jamás vi que alguien creara, nominara, presentara al mundo un derecho queriendo que pasara como derecho real. Pero sí lo que importa acá mucho es que la segunda parte, tal vez, de ese principio que se omite habitualmente, es que estructura legal, ex numerus clausus, tipicidad legal, implica que todo el contenido vital de un derecho real, desde que éste nace hasta cómo se extingue y qué efectos produce, están regulados por la ley. Es decir, que las partes, los particulares, tenemos vedado ese campo de acción. Hay un margen escaso, no nulo, escaso para la autonomía de la voluntad. Y esto siempre lo digo yo en todos lados, y lo quiero decir aquí, porque nosotros tenemos una tentación a veces casi negacionista, que ¿cuál es? Desconocer esta aparente paradoja en la materia real. Es una disciplina que habita el corazón del derecho civil, pero sin embargo desconoce muchos de los principios ius privatistas. El de autonomía, el de libertad de formas, el principio dispositivo. Juegan herba, comprenden, van al banco. Son convocados solo en situaciones específicas. La regla es otra. Entonces, a las acciones hay que pensarlas en este sentido. Es decir, las acciones son solo aquellas que cerradamente propone el sistema, coherentes con la estructura legal también cerrada de los institutos objetivos que tienden a proteger. Es decir, que la faz defensiva, que estas acciones, defensas, incluso la palabra acción, nosotros la usamos cómplices, porque está instalada, ¿no? Y está muy bien, todos sabemos de lo que hablamos, pero en realidad son defensas de la posesión y de la tenencia, es decir, de las relaciones de poder, o defensa de los derechos reales, de los enumerados en la ley argentina, código o fuera de ella, o fuera de él, que el sistema nos propone. Entonces, esto lo digo, esto tiene que ser el telón de fondo. Porque luego, si no, hay una, insisto, tentación a encontrar alternativas más flexibles, que en materia de acciones personales o derechos personales puede ser más aceptable. Aquí no digo que haya una suerte de límite infranqueable, pero es más difícil permear esas capas de previsión normativa. Entonces, en ese sentido, quiero que tengamos en claro que ese es el panorama dentro del cual nos vamos a mover. Estoy sorbiendo un té maravilloso que los que me conocen desde la época de la pandemia saben que estoy exhibiendo toda mi vajilla en todas las charlas, posgrados, y demás lo saben. Ahora saqué otra porque veo a muchos nombres acá de gente conocida, tampoco me quiero repetir demasiado. Así que mira, estoy con una cosa acá chinesca, esa, divina. Me hace pulgar arriba Viviana Glibota, muchas gracias, lo mismo Lilian Bella y demás gente, por favor. Bueno, si este es el marco, Carlos, ¿te parece? Virginia, Liliana, todos los que están acá del instituto, vamos a decir esto. Primero, entonces, usted compra en el mismo lugar que yo, dice Liliana Urrutia, seguramente. Vamos a empezar a hablar de cosas acá, ¿viste? Privadas. Es cierto, es probable, Lili, es probable. Si quedó claro esto, es decir, este preaviso, entonces avanzamos en la cuestión. En realidad, el asunto de las acciones, entonces, como se las llama históricamente, estas defensas, hay que pensarlas en un doble plano. Si va a protegernos de ataques a situaciones de hecho de las que nos consideramos titulares, o si vamos a protegernos de ataques a derechos formales, objetivos, de los que nos consideramos titulares. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Tenga usted o no derecho formal en su cabeza. Porque acá lo primero es situación estratégica. Si usted es titular de un derecho real, usted tiene la llave de mandala de tal vez, salvo que le haya prescripto la acción, de optar si va por la defensa de la relación de poder, que es la relación de hecho, en un trámite más abreviado y que no exige determinados niveles probatorios, como son las llamadas acciones posesorias, o usted puede optar directamente por poner toda queja en el asador e ir directamente por la acción real, omitiendo el paso del juicio posesorio, y con esto ventila y debate con la espada hecho formal que usted dice, ¿no es cierto?, tener. Cuando dos cosas distintas. Claro que muchos otros, los que carecen de derecho, es decir, los que no son sujetos activos de un derecho real, no tienen en general más opciones que verse
rascar las condiciones para ir por la acción posesoria. Porque allí no se ventila título, ahí vuelvo, ir por la posesoria, porque allí no da título, allí lo que hay es un debate por situaciones de hecho, y entonces la puerta es más ancha. Es decir, el camino, pista más abarcativa, más cordial. Lo primero. En tal sentido, vamos a recordar que en la Argentina las relaciones de poder, es decir, aquellas situaciones a las que la ley reconoce como fenómenos en los cuales una persona ejerce alguna potestad sobre una cosa, aún careciendo de derecho alguno sobre ella, bueno, las relaciones en la Argentina son solo dos las reconocidas, la posesión y la tenencia. ¿Hay alguna otra relación de la persona con la cosa? Sí, pero el derecho a decir no son relaciones de poder. Yo no le reconozco potestad jurídica de envergadura. Usted puede vincularse con la cosa, la empleada, la notebook que maneja, el hombre que alquila 3 meses, yo que sé, uno en Miramar, otro en Villa Gesell, en la cama que duerme, no importa. Pero ¿sabe qué pasa? Allí hay relaciones que no llegan a constituirse como relaciones. Por lo tanto, el sistema le ofrece efectos y por lo tanto también niveles defensivos mucho más precarios. Ha reducido con esto el derecho argentino la cosa y ha dicho, mire, la Argentina solo vamos a conocer 2 relaciones de poder concretas, la posesión y la tenencia. Por supuesto, como todos ustedes saben, la diferencia está en la ambición de propietario que tiene uno, que carece el otro, ¿no es cierto? El poseedor se asume como propietario, esto quiere decir como titular de un derecho real, lo sea o no, propiedad sinónimo de derecho real, no de dominio exclusivamente. Entonces, al poseedor como aquel que se asume y se comporta como propietario, lo sea, aún sabiendo lo que no lo es, ¿no es cierto? El usurpador que entra nada y expulsa agarrando del forro de la camisa a la gente, o el que adquiere con todos los ribetes de legalidad y obtiene, ¿no es cierto?, la tradición posesoria adecuada. Pero ahí tenemos al poseedor que se asume como propietario. Él, en su voluntad traducida en actos, no nos alcanza simplemente con lo que él quiere o cree o con lo que él siente intracranealmente. Tiene que manifestarlo en actos materiales que llamamos actos posesores, que si se ejercen de un modo constante alcanzan la entidad de posesión. Si no, usted realiza actos aislados, como cuando pasa por el campo de vecino, ejerce una asertiva que no ejerce posesión alguna ahí. Apenas actos aislados. Pero por un lado, la posesión, entendida como aquel que se asume como propietario, y por el otro lado, el tenedor, que tiene una potestad material muy similar, tanto que le permite excluir a cualquiera, incluso al titular de la cosa, pero donde él reconoce que no es un propietario, no aspira a hacerlo, al menos no con las conductas que manifiesta. Podrá tener el deseo, pero no manifiesta esa voluntad con actos concretos. Por supuesto, el tenedor. Lo que dice el nuevo Código Civil argentino. Acá quedamos. Acá ha habido una maravillosa evolución porque en el Código de Vélez Masborda, ustedes recordarán que se distinguía entre poseedores, viciosos o noviosos, anuales o no anuales, interesados o no interesados. Es decir, había un elenco de actores que había que conocer, que había que reconocer en cada caso para saber qué legitimación podían ostentar o no para accionar. Ahora, el sistema jurídico argentino simplifica y pone a todos en la misma bolsa y dice todo poseedor o todo tenedor, sin importar su calidad, su entidad, la causa, ¿no es cierto?, ni la legalidad o no de sus acciones. Entonces, todo poseedor o tenedor será legitimado activo de una acción defensiva, esta que ustedes llaman acciones posesorias. Habiendo simplificado de sujetos activos, simplifica también las acciones a 2, la acción de despojo y la acción de mantener, nada más. Subsumen y en todo caso habrá que ver en qué caso operan otras acciones que antes teníamos autonomizadas, como la acción de obra nueva, como la acción de daño temido, etcétera, pero que ahora no están nominadas de un modo explícito, que quedan bajo esta campana dual de acción de despojo y o acción, 2 acciones distintas, como saben ustedes, para 2 ataques diferentes. Esto por un lado.
¿Qué características tiene este sistema defensivo de poder, es decir, de la posesión y la tenencia? ¿Para qué se instala? Para evitar la justicia privada, para evitar la violencia per se, para evitar que los sujetos anarquizados actúen sin recurrir al sistema institucional de protección. Es decir, lo dice claramente. Si ustedes ven el 2039, si tienen un código ahí al lado, lo pueden ir pispeando, plantea que quien tenga un título que le dé derecho a poseer, por eso solo no adquiere la posesión o la tenencia. Y si no la tiene que demandar por las vías legales. Es decir, evita con esto la justicia privada o la justicia por mano propia. Entonces, es un sistema pensado para la institucionalización, para un sistema de pacificación que muchas veces, es cierto, resulta precario a los tiempos que implican y a las dificultades que le presentan al actor, porque el actor muchas veces siente que recurrir a una de estas acciones lo pone en desventaja, en temporalidad que se alonga demasiado y que no le garantiza qué es lo que le van a restituir o en qué condiciones lo van a hacer. Pero estos son pecados de índole, ¿comprende? Esto no pueden habilitarnos a nosotros a pedir entonces que desaparezcan mecanismos como estos y a que nos habiliten a la acción privada o a la defensa extrajudicial de un modo más amplio. El sistema prevé un mecanismo de defensa privada, pero lo prevé de un modo muy estricto, es decir, rodeado de excepciones, muy cerrado, porque la regla es otra, es esta, convocarnos a debatir los asuntos en el plan institucional. Una vez dicho esto, en las acciones llamadas posesorias, la de despojo o la de mantener, es inútil la presentación de un título para que éste opere como prueba. De hecho, el tribunal no debiera poder basarse en la existencia de ese título para justificar su decisión. Se está discutiendo un derecho. Allí se está discutiendo una acción simplemente de hecho. Entonces, allí el asunto tiene otros. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se me va yendo? ¿Se me escucha más o menos bien? Porque aparece por ahí la cartelería, pero ¿se me escucha bien el lenguaje gestual? ¿Qué dice por ahí? Sí, dice Maricel, Clarísimo, la gente, los dedos, ¿estamos bien? ¿Va bien Hernández? ¿Está atento? Bueno, vamos bien entonces. Claro, hasta acá tenemos este esquema de igualdad. ¿Y cuándo opera una u otra? Bueno, es bastante claro, porque la acción de despojo va a operar frente a actos de desapoderamiento, ya veremos más en detalle, y la acción llamada de mantener opera molestias, es decir, ante conductas turbatorias del demandado, es decir, del tercero, contra quien voy porque quiero que pare de hacer lo que está haciendo. Esto implica, es una línea delgada que muchas veces en la práctica profesional no están acerca de cuándo hay un acto turbatorio. El acto turbatorio es aquel que no provoca ni tiene intencionalidad de provocar el desapoderamiento. Si lo tuviese, hay que ir por acción de despojo. La acción de turbación es aquella en la que, por ejemplo, el sujeto puede romper alguno de los alambrados del vecino, hace pastar en el lote de al lado, en fin, inicia a lo mejor una obra nueva causando perjuicio al vecino. Es decir, la acción es de turbación. Usted como poseedor lo que pretende es que el otro cese o reencauce su acción de modo tal de evitar ese perjuicio. Cuando lo que se ha logrado o lo que el otro ha logrado con su conducta es una absoluta de su posesión o tenencia, si la quiere recuperar tiene que ir por la acción de despojo. Cuando claro que exclusión absoluta es total, aun cuando lo estén despojando de una parte de la cosa. Es decir, hablamos de absoluta en el sentido de que a toda la cosa o a esa parte de la cosa
me la han quitado, es decir, me privan de poder realizar yo acciones materiales concretas que impliquen el ejercicio de mi posesión o de tenencia. Pero es interesante diciendo, no es necesario que me hayan excluido del todo, porque esto que fue muy discutido en el derecho argentino ya está resuelto, sobre todo si uno recuerda que ahora el libro cuarto de los derechos reales reconoce expresamente que el objeto de los derechos reales pueden serlo las cosas o parte materiales de ellas, y luego en muchas ocasiones reitera esto de la parte material. ¿No? Incluso seguramente ustedes lo tienen claro, por ejemplo en materia de habitación ahora el objeto puede ser una parte material de la casa y no toda la casa como era hasta el 2015. Yo ahora puedo instalar a mi hermana soltera en la planta alta de vivienda, que es un solo inmueble, pero sin embargo es una material que puede ser objeto de ese derecho real. Antes esto no hubiese sido posible. Entonces, la cuestión del despojo hay que entenderla también en este sentido. Y guarda, porque el desapoderamiento, es decir, el acto del tercero que me provoca el despojo puede ser tanto por violencia, de una manera clandestina o subrepticia, o puede ser por abuso de confianza. Siempre recuerden, no es el tema del día, pero yo sé que es uno de los más densos por ahí de comprender, recuerden que el abuso de confianza significa que el sujeto tuvo lícitamente la cosa y por un acto unilateral subvierte la causa, es decir, invierte la razón por la que la tiene, desconoce ese origen valioso y se autorreferencia en otro rol. Eso es el abuso de confianza. Técnicamente, para el que esté muy en el asunto, es la interversión unilateral de título, ¿no es cierto? Y entonces, en ese caso, distinto a la interversión bilateral, acá para los preparados, que hay muchos en la materia real, porque la interversión bilateral que nos lleva a la traditio brevimanum o al constituto posesorio no es problemática. Perfecto, absolutamente útil, práctica, pero no es un asunto que dé lugar a despojo. Nada que ver. Son dos caminos distintos en uno u otro asunto. He dicho entonces que para las acciones posesorias no se necesita título, porque, insisto, acá lo que se ventila es una situación de hecho. No se exige buena fe, porque desde que no importan, no es que han desaparecido, desde que no importan a estos fines las clasificaciones de la posesión y la tenencia, donde ahora el poseedor legítimo o el vicioso en el esquema de los extremos y en el medio todos están legitimados para accionar, entonces la buena fe, por tanto, tampoco me interesa. Sí, ser evaluada como una de las consecuencias acerca que exigencia probatoria le planteo, pero no es un recaudo de la acción, ¿comprenden ustedes? No hay acá la necesidad ni de presentar título para que me legitime la acción, como sí lo habrá en materia de acción real, ni mucho menos la buena fe. De también saber entonces que ahora esta acción la tienen poseedores o tenedores y que los tenedores la tienen por sí. Que los tenedores la tienen por sí, quiero decir, no solo los poseedores, a pesar de que se llama acción posesoria. El locatario la puede ejercer sin necesidad de los derechos del locador o de convocarlo para. Podría hacerlo y juntos harán la fuerza, pero la acción la tiene legitimada el propio tenedor por sí. También creo que ustedes saben que otro de los activos, o dentro del tema de legitimación activa de quienes pueden accionar, el sistema ahora reconoce que pueden hacerlo tanto los coposeedores como los cotenedores. Es decir, nosotros en el código anterior de Vélez más Borda teníamos a los coposeedores como actores posibles de la acción posesoria. Ahora, exclusión que no tenía ningún sentido antes, tenemos también a los cotenedores. Por supuesto que siempre hay que tener en cuenta que si hablamos de dos o más sujetos que poseen de manera concurrente una misma cosa, o que la tienen, habrá que ver contra quién dirigen la acción. Si usted dirige la acción contra otro de los coposeedores o cotenedores, o usted dirige la acción contra un tercero. Porque si usted dirige la acción contra un tercero, puede pretender el todo de la cosa, porque no está discriminada materialmente la parte. Si usted va contra el coposeedor o el cotenedor, usted lo que pide es el reconocimiento de la coposesión, es decir, el poder ejercer con los alcances de su situación esa posesión de la que el otro lo está privando. Son dos situaciones parcialmente distintas en este caso. Yo quiero cerrarlo de los legitimados en materia de servidumbres que la mencioné hace un rato. Ustedes saben que en la Argentina
hay dos derechos reales dentro del código, al menos, luego fuera hay otros, que no se ejercen por la posesión. Es decir, que no le darían al sujeto calidad de poseedor y por lo tanto, en principio, pareciera que no tiene la calidad de actor, ¿no es cierto?, posibilidad de iniciar una acción, que son la servidumbre y la hipoteca, ¿no es cierto? Ahora, con la servidumbre siempre tuvimos un debate. Vélez le daba legitimación para la acción posesoria, sobre todo si hablábamos de servidumbres positivas. Puede resultarles muy técnico, pero háganme en esto el aguante, diría porque la servidumbre positiva, recuerda que es cuando el sujeto titular de la misma puede hacer algo sobre el fundo sirviente. Ejemplo, pasar. La servidumbre es negativa cuando el titular de la servidumbre lo que puede hacer es impedirle al sirviente hacer algo, ¿no? Por ejemplo, que cierre el grifo del agua o que eleve un muro para evitarle la vista. Son dos cosas distintas. En la servidumbre positiva hay consenso en que el titular de la servidumbre ejerce actos posesorios cada vez que pone en valor, es decir, que ejerce su derecho, cada vez que yo paso, cada vez que voy a buscar agua. En la servidumbre negativa no. Entonces acá el debate hoy en la Argentina es si hay o no acción en ambos. Yo en lo personal me encolumno los que le reconocen acción posesoria, tanto en la servidumbre positiva como en la servidumbre negativa. En la servidumbre positiva porque hay una frondosa jurisprudencia y doctrina histórica desde la época de Vélez en que al acto posesorio le damos lugar de posesión. No lo es, pero el acto posesorio, es decir, el acto positivo, le daría lugar, por tanto, a la acción posesoria a ese titular de servidumbre. Y en las servidumbres negativas, yo les propongo, no para hacerlo ahora, que ustedes analicen, por ejemplo, las normas que en esa materia están, el 2177, el 2180, que si ustedes los leen bien, van a poder hacer una interpretación como abogados, que son eso que nos han enseñado tanto a hacer, interpretación teleológica, interpretación al contrario sensu, etcétera, y van a poder fundar mañana una eventual demanda en función de la legitimación de la acción posesoria en la servidumbre negativa también. Y en última instancia, si se le queman todos los cartuchos, vayan a alegar siempre en 1932, que al menos van a perturbar al tribunal, porque el 1932 plantea los derechos inherentes a la posesión, ¿se acuerdan ustedes? Y dentro de ellos plantea que todo poseedor tiene y goza de los derechos a ese inmueble, en este caso. Por tanto, yo creo que aquí tenemos una cantidad de fundamentos que le dan al titular de la servidumbre la posibilidad de ejercer la acción posesoria. Por supuesto que el objeto de estas acciones solamente puede ser una cosa, una parte material de una cosa o una universalidad de hecho, porque la verdad sea dicha, aunque esto resulte una ofensa obvia para ustedes, solo se poseen o tienen cosas, en un sentido técnico, en nuestra materia real. La posesión tiene por objeto solamente cosas y por lo tanto solo esto puede ser lo que pueda ser motivo de la acción. El procedimiento en la acción posesoria, ustedes saben que es el más abreviado que prevé a los códigos locales. Esto lo dice siempre el código de fondo, pero resulta que el código actual agrega algo que a mi criterio es sano, pero que puede generar, si teníamos dificultades para el recupero pronto de la cosa, imagínense ustedes ahora, porque la norma, ¿no?, la del 2246, la tienen a mano, dice esto de que la vía es la más breve, pero luego dice que o la que determine el juez atendiendo a las circunstancias del caso. Es decir, le da al juez la opción que hasta podría ir por ordinario, si entiende que la complejidad del caso lo justifica. Yo no digo que esté mal, digo que si uno abusa de esa herramienta judicial o jurisdiccional, puede ser un elemento de mayor complejidad en una temática. Se darán cuenta ustedes que yo no quiero aquí contarles anécdotas barriales, pero una temática que a la gente común, al hombre de pie, lo tiene un tanto siempre perturbado. Porque los tiempos de nuestra justicia, y esto no es una acusación a nadie, sino que es lo que hemos logrado, lo que hemos, la sobreabundancia, la escasez de recursos, lo que usted quiera, hacen que los procedimientos no tengan siempre la urgencia y la premura que el justiciable requiere. Yo esto lo digo siempre, algunos de ustedes me han oído hablarlo. Mi padre, que el mes próximo, si el cosmos se lo permite, cumpliría 90 años, está tremendamente lúcido y discute conmigo de esto. Sentado en su reposera mientras regentea a las viudas del barrio, en la vereda me dice, deja de enseñar estas cosas, vos haces daño.
Si a mí me toman un terreno, yo llamo a tus 14 primos. ¿Qué es esto de la acción no sé cuánto que vos estás llamando? Porque cuando me devuelven la casa, me devuelven el agujero y se han llevado hasta el bidet, me dice mi padre. Y yo, que respondo desde el derecho, tengo pocos argumentos reales para decirle que no es cierto. ¿Me comprende la audiencia lo que estoy diciendo? Entonces, ¿cómo hacer para que las cosas que pasan en la vida real no sean tan contradictorias que desanimen? Entonces, yo me permito decir, si el código de fondo plantea que es el procedimiento más abreviado del código local, procesal por supuesto, pero que el juez tiene absoluta libertad para fijar el procedimiento que él considere adecuado, está bien, yo descanso en la razonabilidad de su señoría, pero estoy abriendo un juego al menos potencialmente peligroso en cuanto a la temporalidad. También recuerden ustedes que en materia de acciones posesorias, insisto, acción de despojo por un lado, acción de mantener por el otro, una contra el desapoderamiento, contra la turbación, el sistema permite la conversión. Por supuesto que la conversión uno imagina, si empezó siendo un acto perturbatorio y yo demandé, y a mitad de camino se convierte en despojo, es la posibilidad de que mi acción, sin tener que volver a cero, se convierta en de acción de mantener acción por economía procesal, ¿no es cierto? Y para el aprovechamiento de los actos procesales que pudieran llevarse. También recuerden que la acción posesoria tiene un plazo breve de prescripción, que es un año. Un año. Y también recuerden ustedes que el sistema nos da una soguita, nos tira una piola, permitiendo en situaciones, como dije antes, muy excepcionales, la defensa o defensa extrajudicial. Esto es el 22. Esto es el 2240, decía la defensa privada o extrajudicial. Pero hay mucha renuencia de la doctrina y mucha más aún de parte de los jueces en justificar esto. Porque la norma es muy cerrada, habla de que es para el que ha sufrido un ataque violento, habla de la necesidad de que el sujeto reaccione de manera inmediata, y todo esto nos priva de pensar que la defensa privada pueda funcionar frente a uno de los mecanismos más comunes de despojo, que es la clandestinidad, al menos en materia inmobiliaria. Porque en clandestinidad significa que si yo me entero el fin de semana siguiente, cuando llegué a mi terrenito de Roldán a querer tomar mate con la vieja, que en realidad hay un grupo de muchachos instalados, ese tiempo quita la idea de inmediatez. Y la clandestinidad, la de violencia, que justifica a esa defensa privada o legítima. Es decir, que hubo alguna voz que intentó también aplicarlo a esto, pero en definitiva la cosa se ha cerrado a esto de la violencia y de la inmediatez como causales irrevocables, digamos, o inevitables para hacer la defensa. Bueno, acelero un poquito esto porque luego quiero decir algo también de acciones reales, ¿no es cierto? En general. Pero digo, tenemos entonces a las acciones posesorias, que son la de despojo y la de mantener. Voy a plantear legitimados pasivos, que también es un tema, sobre todo con el tercer adquirente de buena fe. En la acción de despojo, cuando he sido desapoderado, si contra los actos procede, los legitimados pasivos son el despojante, por supuesto, en la medida en que mantenga la cosa en su poder, y de no, el código abre el juego a sus herederos, por supuesto, o a sus sucesores particulares, mala fe, mientras tengan la cosa a ver. Es decir, que el alcance rey persecutorio tiene esto. Después, cuando veamos la reivindicación, para no superponer los debates, me voy a detener un minutito en esto del demandado, tercero adquirente de buena fe, el tema de cómo juegan otros módulos normativos del código, si les parece. Evidentemente, la acción de despojo tiene el alcance rey persecutorio, ¿no es cierto? La finalidad es que a usted le restituyan el objeto, ¿no es cierto? Y por eso es interesante plantearse frente a o hasta quiénes puedo perseguir, obligándolo el sistema a que me restituyan la cosa. Este efecto que tiene de cosa juzgada material, la sentencia de despojo se puede eventualmente ventilar mañana en el juicio petitorio, es decir, en la acción real que yo inicie, pero recordemos que la sentencia del posesorio no se expide ni puede ser tomada
como ninguna determinación acerca de la existencia del derecho. Está aludiendo a cristalizar o retrotraer a la situación de vida una situación de hecho, pero no la situación acerca de la posibilidad, ¿no es cierto?, de expedirse sobre el derecho en cabeza del actor o no. También en el segundo párrafo del 2241 es donde ha quedado encapsulada la acción de obra nueva. Ustedes recuerden que la acción de obra nueva es una sucedánea o una subespecie de la acción de despojo, porque consiste en que alguien está realizando una obra que al menos en parte toma un pedazo, digamos, del inmueble que yo estoy poseyendo o teniendo. ¿No es cierto? En este caso, por supuesto que la acción no tiene fin persecutorio, ha sido despojado, sino que acá lo que se plantea es que se reba la obra, ¿no es cierto?, eventualmente iniciada, o que cautelarmente se la suspenda hasta tanto se expida el tribunal. En la acción de mantener, que va contra actos de turbación, como mencionaba antes, de nuevo acá los legitimados activos son todos los poseedores o todos los tenedores. Recordemos que el acto de turbación es el acto de molestia que nos llega. Y acá el panorama de los legitimados pasivos, es decir, quién puede ser demandado, se amplía bastante, porque es cualquiera que me esté perturbando. Es decir, yo no necesito acreditar en el otro ningún otro acto material, ni ninguna vocación mayor que la de la perturbación de la que estoy siendo víctima. En ese sentido, se ordenará el cese, si se entiende que corresponde, de esa turbación, eventualmente adoptar las medidas para que no se reitere la conducta, y si hay que resarcir o readecuar algo, que también esto se haga. De nuevo, tendrá esa juzgada material, pero que no se expide acerca de la existencia de un derecho. La acción que parece haber desaparecido, pero vamos a ver nosotros, yo creo que no, es la acción de daño temido. Para los más antiguos de esta sala, la llamada acción de obra vieja en el pasado. El Código de Vélez Masborda la regulaba explícitamente, y ahora nosotros no tenemos ningún andamiaje normativo que diga nada respecto a esto de manera explícita, ni en materia de límites del dominio, que es donde podría estar, ni tampoco en materia de responsabilidad que derive de la intervención de cosas. Parece que queda encapsulada en ese capítulo de artículos que van del 1710 al 1715. Si ustedes ven desde el artículo 1710 al 1715, cuando se plantea que toda persona puede tomar medidas razonables para evitar que se produzca un daño o para disminuirlo, etcétera, etcétera, allí podríamos interpretar entonces que cualquiera interesado pueda ir por la acción de daño temido para lograr, digamos, o cautelarmente, un apuntalamiento, lo que haga del inmueble que amenaza ruina, como decíamos en el pasado, o la acción de la que se corresponda. Como no está regulada, tampoco dice nada respecto al procedimiento. Entonces uno dice, bueno, pero si la entendemos como una de estas acciones, tendrá que ser la vía más breve que prevean los códigos locales. Yo me inclino por pensar que acá sería viable aplicarla como medida autosatisfactiva, porque creo que puede ser sorte más ágil para ir en estas cuestiones de un daño temido, que como imaginan ustedes, tiene que tratarse de un daño que yo pueda acreditar que puede estar aconteciendo o que es inminente que acontezca. Y prevenir con esto y prever situaciones de protección para mí, para mis bienes o para terceros, cualquiera sea esto, incluso transeúntes, ¿no?, eventuales. Entonces ahí tengo el parteto. Las dos acciones que han quedado reguladas, de despojo y de mantener, la de obra queda subsumida, y la de daño temido que la ubicamos nosotros casi forzadamente en el capítulo, ¿no es cierto?, que he dicho del 1710 al 1015. Me voy a los derechos personales, no a obligaciones. Me voy del libro de los derechos reales si digo que es allí donde la debo ubicar. Recuerden que el que ha realizado una acción posesoria, además tiene título real, puede luego, si no ha quedado satisfecho, iniciar la acción real que corresponda. Pero para hacerlo tiene que cumplir con la sentencia del posesorio. No son acciones acumulables. Pueden ser acciones continuas, pero no acumulables. Si el sujeto ha intentado primero la acción real porque estaba absolutamente convencido de la fortaleza de su derecho, bueno, no tiene chance de retroceder e ir por la acción posesoria, ¿no es cierto? Son dos caminos que no son una avenida, es un camino de una sola mano. Entonces, la posesoria puede luego abrir el juego a una acción real, mas no al revés. En esto hay que tenerlo claro y hay que evitar entonces quemar cartas si uno cree que no tiene demasiada fortaleza o no está seguro
de la fortaleza con la que cuenta. Bueno, unos minutos nada más, me voy a dedicar a las acciones reales si les parece bien. El tiempo vuela, ¿no? A pesar de que creo que estamos más o menos ahí, pero unos minutos más. ¿Estamos bien? ¿La gente está ahí todavía, Carlos? Sí, están todos perfectos. Mira, estamos Todos casi en 60. atentos. ¿Cuánta gente está interesada en los derechos reales? Esto es fantástico. Ahí va. A las que veo. ¿Cómo está Romina Villalba? Se la ve fantástica, con un rodete prometedor. Está chocha. Santiago Caso de Saco dice que sí, con signos de admiración. Bueno, estamos todos, me voy a la otra pantalla, tenés muchas pantallas diseñadas acá. Luisina Huerta está chocha, Liliana Urrutia sonríe, está Natalia Valerga, que está con una virome o comiéndose la uña. Están todas, no se olviden de mencionar tema buena fe, están todos, bueno, vamos a tratar de hacer todo posible. Qué placer. Bueno, las acciones reales son un tema mucho más denso, pero también un tema más interesante, porque hay cosas más grandes en juego. Es como si usted está jugando en la maquinita por 10 centavos y se pasa, ¿no es cierto?, a una, gracias señorita Silvina Bianconi, otra que habla del afecto también. Bueno, digo lo siguiente. Las acciones reales. Voy a decir cosas concretas, panorámicas, para que usted tenga como herramientas mañana para pelear la pelea que esté dando, al lado del mostrador en el que se encuentre. Ahora son 4, ¿no? Eran 3, ahora son 4. Al tridente histórico de reivindicatoria, negatoria y confesoria, el código finalmente le da naturaleza real a la acción de deslinde, ¿no? La vieja acción de confusión de límite de los romanos. Entonces ahora son 4. La verdad que en el caso de las acciones reales, la novedad viene no solo por haber incorporado esta cuarta acción como real y sacarnos del debate inútil que teníamos, estéril, de si era una acción real, personal o mixta, o qué cosa era la acción de deslinde o confusión de límite, sino que yo creo que la gran virtud que tiene este tema es haber, a mi criterio, echado una luz que no teníamos acerca de cuál es el ámbito de aplicación de cada una de estas acciones. No tanto la reivindicatoria, que es la acción amada por todos aquí, porque todos saben cuándo procede, sino cuándo es que la confesoria y o la negatoria, acciones disminuidas en su praxis, no porque no tengan utilidad, que la tienen y mucho, sino porque colegas de un lado y otro del mostrador se retiran un tanto renuentes ante su no manejo y por tanto la poca experiencia tribunalicia en ellas. Es una pena. Entonces, tenemos la acción reivindicatoria, de nuevo, es la émula real de lo que era la acción de despojo en materia posesoria. Voy por la reivindicatoria cuando he sido desapoderado del objeto de mi derecho. Cuando he sido desapoderado o no he accedido, ¿no es cierto?, por la razón que sea, al objeto de mi derecho. Derecho real. Sin derecho real no hay acción real. Crisis, de las que algo voy a decir, qué pasa con el adquirente por boleto, qué pasa con... pero vamos a decir algo de esto. Pero digo, el título regla, la regla de oro es hay que ser titular de un derecho real al momento de iniciar la acción y hay que mantener esa condición al momento de la sentencia. Esta es una exigencia de la ley argentina, lo cual es lógico, porque si no de bien abstracto el planteo y mutará en otro tipo de acción. Pero ya no tiene sentido que siga siendo acción real aquella en cabeza de quien ya no tiene derecho real alguno. Bueno, entonces digo, la acción reivindicaría ante actos de desapoderamiento o despojo. La acción negatoria es la émula de lo que en materia posesoria llamábamos acción de mantener, es decir, se ejerce ante actos de turbación. Y la acción confesoria tiene un ámbito de aplicación mucho más definido, que es la única acción que se le concede al derecho que ha quedado aislado de todos los demás, que es servidumbre. Entonces, la acción de confesoria se le concede a los titulares de la servidumbre para lograr el ejercicio de su derecho, que por cualquier razón le está siendo vedado, obstaculizado o negado, pero también tiene otro alcance la acción confesoria, que es para cuando un tercero está violando los límites al dominio que el sistema le impone como titular de un inmueble y con esa violatoria me perturba a mí, titular de un derecho real, por ejemplo, de un fundo vecino. ¿Comprenden esto? Ahí se amplía
porque ahí la acción confesoria la puede ejercer cualquiera. El dueño, el condómino, el PH, el que usted quiera, y no solamente el titular de la servidumbre. Y nosotros nos quedamos con el plano de la superficie, es decir, del estanque, quiero decir, de poco vuelo. Es la acción confesoria la acción de la servidumbre. Es cierto, guarda que es la acción de la servidumbre cuando yo soy el que digo que tengo una servidumbre y la quiero ejercer. Ojo, porque si el que dice que yo no tengo la servidumbre es el otro. A ver, si yo tengo un campo vecino Hernández y yo paso por el campo de Hernández, y Hernández me dice, ¿qué hace usted acá pasando? Usted no tiene derecho a pasar. Entonces, si él acciona contra mí, tiene que ir por negatoria. Porque mi pasaje le implica una turbación en su terreno. Ahora, si yo tengo derecho a pasar por el terreno de Hernández, yo lo digo porque soy heredero de mi papá, que tiene un contrato de servidumbre de paso que pactó con el padre de Hernández, y Hernández puso una tranquera, yo para poder pasar voy por confesoria. ¿Ven la diferencia? ¿Quedó claro? Está grabado, si no esto se escucha. Pero es al revés. Entonces, yo tengo el ámbito de aplicación de cada una, de nuevo, Nadalini, ¿cuándo es? La reivindicatoria la tiene el titular de todo derecho real que se ejerza por la posesión más el acreedor hipotecario. Otro gran avance del Código Civil y Comercial actual. Al acreedor hipotecario se lo incorpora ahora como legitimado activo de varias acciones reales que antes no tenía por no ser poseedor. Entonces, el viejo canto que usted conoce, pueden reivindicar solamente los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión. Es cierto, pero ahora le agrega más el acreedor hipotecario, sin necesidad de citar al constituyente de la hipoteca, es decir, al titular del inmueble, ¿no es cierto?, para el proceso. En el mismo sentido, por tanto, el acreedor hipotecario también tiene la acción negatoria, porque la acción negatoria es contra actos de turbación. La tiene todo titular de derecho real que se ejerza por la posesión, más el acreedor hipotecario. Este agregado de sumar al acreedor hipotecario en todas las acciones reales, que lo dice la última parte del 2248, por si alguno lo quiere buscar, es un gran avance. Entonces tenemos reivindicatoria para cuando fui desapoderado, yo que soy titular de cualquier derecho real, menos la servidumbre, digo, es el que se ejerce por la posesión más la hipoteca. Reivindicatoria cuando por año no fui al terreno de mi propiedad. Después me hacen las preguntas porque no llego a leer todo lo que me ponen porque me aparecen los puntos suspensivos ahí. Estamos. Entonces digo, para cerrar esto, negatoria la tiene todo titular de derechos reales que se ejerzan por la posesión, más el acreedor hipotecario contra actos de turbación. Y usted dirá, ¿por qué al acreedor hipotecario le interesa esto? ¿Dónde está la ratio legi? Y porque él ve disminuida la intangibilidad de su garantía. O sea, él puede ver en crisis cómo se va pasando. Hay un merengue en el inmueble que le han dado en gravamen. Por supuesto que le importa y mucho acerca de esto. Y la confesoria entonces para lograr ejercer la servidumbre que yo alego y pruebo tener, o para accionar contra cualquier tercero que me esté, por la violación a los límites al dominio que está ejerciendo, un perjuicio a mí. Límites al dominio, por las dudas, si ninguno de ustedes lo recuerda, 1970 en adelante en el Código Civil y Comercial, y son todos. Camino de sirga, inmisiones, ¿no? Ruidos molestos, etcétera, árboles y arbustos, luces y vistas, en fin, una enorme cantidad, un menú de límites al dominio. Y si el tercero, por ejemplo, mi vecino, con sus conductas viola un límite al dominio, yo tengo acción para impedírselo, y esta es la acción en cuestión. Recuerden que a diferencia accesoria, las reales son acciones imprescriptibles, ¿no es cierto? Es decir, en principio no hay a nadie que pueda alegar el plazo o los años como impedimento. No se confundan, por favor. Es cierto que yo como demandado puedo poner la usucapión, pero esto es otra cosa. Yo puedo poner la usucapión, claro, como defensa frente a la reivindicatoria, por ejemplo, pero esto no significa que me impidan la acción, ¿entienden la diferencia? Porque la usucapión, el otro la tendrá que probar. Luego, que además en materia de usucapión no es retroactiva, es declarativa, entonces cambia el mapa, pero no quiere decir que a mí, su señoría, me diga, no, le rechazo la acción in limine porque usted ha venido hace 37 años, que no me importa, no hay prescripción de la acción, esto es importante, es distinto al otro. Por supuesto, insisto que uno tiene que plantear la titularidad del derecho real al momento de presentar la acción, ahí sí tiene que acreditarla a la titularidad del derecho real, y como dije antes, se tiene que mantener ese derecho real que a mí me legitimó accionar al momento de la sentencia, pero ojo,
que en esta materia juega la cesión de derechos, esto no implica que no haya novación subjetiva. Quiero decir, cambio de sujeto, y esto no implica que la acción culmine, sino que culminará ahora en otro sujeto. Vamos a decir un poquito algo respecto a estos legitimados activos particulares que les prometí decir hace un ratito. Está claro que tienen las acciones reales, entonces los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión, en el caso de la reivindicación y la negatoria, el titular dominante de la servidumbre en el caso de la confesoria, más el acreedor hipotecario que ha sido sumado. Hay casos específicos. El cesionario, sí, está dicho sin dudas, acá por imperio del 398, del 1616, todo en materia de cesión de derechos, me dirá Hernández o no, con su lenguaje gestual que maneja mucho más el tema de cesión de derechos que no, pero estos son los artículos, me parece. Allí está el tema donde nosotros le encontramos justificativo a que la acción real que está en el comercio puede ser aún independientemente del derecho real. Ojo que igual suerte sigue la acción posesoria, y ustedes saben que este es un gran negocio inmobiliario en muchos casos. Entonces, el cesionario tendrá acción, por supuesto. El heredero también la tiene. En tanto, por supuesto, tenga investidura, el heredero la tiene. La tiene el comprador a quien, aún cumpliendo con el título suficiente, no se le ha hecho tradición de la cosa. Bueno, este es un viejo tema que algunos todavía ventilan en un viejo fallo de plenario, pero en realidad está claro que el que adquiere sin tradición no es titular de derecho real alguno, ¿verdad? Porque no se ha cumplido con el modo suficiente. Entonces acá el debate que hoy la jurisprudencia tiene menos pacífica es, si usted quiere ir contra el enajenante, porque este es el que mantiene el corpus de la cosa que usted pretende, entonces acá se le niega la acción real. Porque el derecho real no se ha consolidado, no se ha perfeccionado. Usted tiene una escritura que esgrime, pero carece de derecho real. En esto, que hay que recordar alguna vez en la Argentina, que título suficiente no es igual a escritura. Escritura es el instrumento formal, que es una de las patas del acto jurídico, pero el título suficiente es el acto jurídico adecuado. Elementos de fondo, sujeto, objeto, causa, más el elemento de forma, en el ejemplo escritura pública. Pero nadie más termina esta charla diciendo título suficiente es igual a escritura, de ninguna manera. Yo puedo tener escritura, como el caso que estoy planteando, pero en tanto no se me haga tradición, no tengo título suficiente, por tanto no tengo derecho real alguno. Bueno, sin embargo, se le ha dado lugar al adquirente entonces, sin tradición, cuando la cosa está en manos de un tercero. Si está en manos del enajenante, no, vamos por la acción de cumplimiento de contrato, no sé. Pero si vamos por la acción, si la cosa en manos del tercero, ahí sí se le ha dado acción al adquirente, partiendo de una interpretación integrativa de normas, por analogía. ¿Qué se dijo? Bueno, este adquirente, si el enajenante no hizo reserva alguna, se entiende que le ha cedido el derecho a la acción. Atento a que la acción real está en el comercio, se entiende que en la enajenación que le ha hecho de la cosa, de la que falta tradición, pero la cosa está en manos de un tercero, insisto, se entiende que el enajenante lo ha autorizado, es decir, le ha cedido la acción. En el caso de que el adquirente no tenga siquiera título, esto es, el adquirente por boleto, ojo, porque usted me dice, ¿el boleto no es título? Suficiente, no. Ni siquiera es justo. Es título legítimo, que es otra cosa. Es un buen título, sí, pero no le da derecho a real y por lo tanto no lo legitima para la acción real. En este caso, inevitablemente, usted tiene que subrogarse a los derechos del enajenante. No tiene opción, per se, de ir por la acción real en cuestión. Por otro lado, para cerrar esto, Carlitos, si te parece, y en todo caso dejar que lo que haya quedado pendiente pueda surgir en el terreno de las preguntas, a mí me parece que sí es muy interesante que ustedes vean que el código le ha dado una vuelta de tuerca en materia de acción real al tema daños. Nosotros históricamente pudimos ir por la acción real que sea y reclamar además el daño complementario, probado que este fuese. Y esto puede seguir siendo así. Ningún problema. Pero ahora, si ustedes ven el artículo 2250, el código permite al actor optar
en vez de ir por la acción real, por ejemplo la reivindicatoria, ir por la acción de daño sustitutivo. Y en este caso, como lo que reclama es el monto total, vale decir, voy a ser muy barato en esto, muy precario, valor de la cosa más daño complementario, entonces no tiene ningún sentido que la sentencia tenga fin rei persecutorio, es decir, él no podrá recuperar la cosa más el valor de la misma, ¿se dan cuenta ustedes? Entonces aquí la idea del daño sustitutivo. A mí me interesa y me parece sumamente valiosa la incorporación del daño sustitutivo, porque por múltiples razones el recupero de la cosa puede ser de poco interés para el actor o resultar más perjudicial, digamos, como suelo decir yo, le puede salir más caro el ajo que el pollo. Y si del otro lado, por supuesto, uno advierte solvencia o capacidad de respuesta, podría ser, ¿no es cierto?, que el daño sustitutivo sea una mejor salida que la de la acción real per se. Sí, sin embargo, a mí me parece que acá habrá que aplicar otros criterios, no me quiero meter ahora, mucho menos habiendo grandes especialistas en daños como el doctor Hernández, la doctora Urrutia y demás, acerca de la prescriptibilidad, porque la que es imprescriptible es la acción real. Ahora, si yo opto por la acción de daños, me parece que acá no tenemos las bendiciones de la imprescriptibilidad. Bueno, gente, la verdad que se me fue el tiempo, pero saben ustedes que si algo me gusta en la vida es hablar, y como los veo a ustedes tan enchufados, tan felices y tan haciendo demostración de afecto, hace tiempo que estoy diciendo que el respeto es una forma de afecto, con lo cual la verdad que se los agradezco muchísimo. Cierro yo mi monólogo dialogado, porque que yo haya estado hablando solo no significa que no sea un diálogo. Ustedes me respondían con gestos, con pulgares, con mirada, y eso también es un diálogo. Así que muchas gracias a todos. Ha sido un placer muy grande. Gracias. Gracias, Fabricio. Gracias, Lilia. Gracias a todo lo que dice. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Felicitaciones. Realmente Gracias, no Elías. podíamos celebrar mejor el Día de la Abogacía que con tu disertación. A veces se puede abordar un tema en profundidad y otras veces se lo puede hacer además con una visión panorámica y con una claridad y con una brillantez que no resulta nada habitual. Así que te agradecemos gracias mucho por los que mensajes del Zócalo, Charlie, por hayas primero y por los mensajes del Zócalo. hayas podido mostrarnos la complejidad y el rol práctico que tienen estas acciones, ¿no? Porque me parece muy bueno no solamente teorizar, sino llevarlas al territorio práctico, que es un poco el sentido que tiene este curso, cómo canalizamos estas acciones en la vida cotidiana, cómo mejoramos nuestro ser, ¿no? Y esto me parece que es la riqueza que tiene tu exposición, además de la locuacidad y la claridad a la que nos tenés acostumbrados. Había algunas preguntas en el chat y me parece que vale la pena abrir a los colegas y las colegas el micrófono y las opiniones, si quieren transmitir ahí, te están felicitando todos. Sí, pero antes de esto, manifestando cantidades de cosas. Me parece que va a decir algo la Lili Urrutia. Antes de esto, agradecerte, Carlos, porque vos sos siempre muy generoso con tus consideraciones, entonces es exagerado. Y gracias a todos por las cosas lindas que dicen. Oh, sí, Gustavo, no, ahí estaba viendo las preguntas, no sé si querés contestar a las colegas. Sí, claro. Yo con todo gusto. Lo que no puedo hacer yo, por una cuestión de máquina, es leerla. Si ustedes me la leen, yo con gusto. Ahí la doctora Mara Prioni preguntaba sobre la reivindicatoria. Sí. Cuando por años no fui al terreno de mi propiedad y luego veo que hay alguien, ¿corresponde esa acción? La reivindicatoria sí, no tengo dudas que corresponde. Que no podría corresponder, según el análisis actual de la doctrina, a mi pesar, es la acción privada o extrajudicial, porque justamente la falta de inmediatez con el acto de ataque privaría de la justificación de la acción. A ver, de la conducta, quiero decir, todos saben que la acción privada es ilegal. Lo que hace el sistema es decir, en este caso no te sanciono, es como la legítima defensa penal, no te sanciono porque creo que hay motivos justificantes. Ahora, la reivindicatoria sí. Lo que pregunta la colega podrá tener con otra cosa, si realmente está preguntando por reivindicatoria y no se quedó pensando en esto de la acción privada, ¿no? Si es la reivindicatoria, como ella lo llama, la acción la tiene siempre, aunque haya dejado de ir al terreno en el año 79. El problema es si alguien lo
poseyó de manera continua por el tiempo suficiente para poder alegar usucapión. Pero yo siempre le digo al interesado que, salvo que tenga elementos muy claros de que hay alguien allí viviendo desde el 79, accione, porque el otro tiene que poder probar luego la usucapión. Es decir, acá el sistema, al darle vía a la acción reivindicatoria, lo pone al otro en tanto demandado en situación de tener que defenderse. Es distinto a cuando yo voy por usucapión por vía directa, ¿comprenden? Acá es al revés. Cuando yo utilizo la usucapión como vía de excepción o como respuesta, tengo que remontar porque ya estoy en una situación de litigiosidad. Digo, la mayoría de nosotros están, gracias Mara Prioni, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a pensar en la usucapión como acción, entonces vamos hacia la nada, publicamos edictos, puede aparecer o no el tercero registrado, o puede aparecer el Estado ahí, digamos, defendiendo, pero en la cuestión de la otra, como es por excepción, hay ya una litigiosidad, y entonces la valoración de la prueba, los tiempos procesales, son distintos. No hay que perder de vista esto, puede ser una buena opción. Excelente. Bueno, Gustavo, y acá hay otra más, la doctora Miriam Biarnés, sobre la acción de despojo. ¿Podría dirigirse contra un coheredero que posee una cosa de la herencia, excluyendo a los demás? Típica situación donde un coheredero se queda en el inmueble que integra el acervo. Sí, ahí hay varias cosas para decir. Yo voy a ser breve. Primero que sí, la respuesta a la pregunta es sí. Si usted está excluida de la posesión o de la coposesión, en el caso de coherederos es lo mismo que si habláramos de condóminos o de copropietarios en cualquier sentido. Cousufarios, cousuarios, lo que usted quiera. Está claro que, por tanto, usted tiene derecho a la posesión del todo como la tiene el otro, porque en tanto no haya partición, lo que usted tiene es una parte ideal, que es ese sobre un todo material más complejo. Ahora, el tema es que usted va a tener que probar ese impedimento del ejercicio de su posesión. A ver si me explico bien. Como cuando somos coposeedores, ambos tenemos vocación de posesión al todo. ¿Entienden la diferencia? No a los efectos de la posesión. Por ejemplo, los frutos habrá que dividirlos por las partes que cada uno tenga, o 50% cada uno, si fuesen dos, etc. Pero la vocación al todo hace que usted tenga que probar eso. Y sí tiene acción absolutamente contra uno de los coherederos o coposeedores. Yo acá lo llamaría coposeedor, eso en vez de coheredero, para que usted vea la diferencia. Quiero decir, porque si usted lo piensa en términos de acción sucesoria, a lo mejor se le complica. Si usted lo piensa en términos de acción posesoria, no va a tener inconveniente. Así bueno, y sí. no sé si tenés tiempo para una pregunta más. Sí. El cliente quiere, la doctora Maricel Cabrera, quiere vender... Sí. Antes, porque para que la pregunta anterior quede fundada, por si la colega tiene ganas de hundar más, vea la segunda parte del 2245. Ahí usted tiene el anclaje más importante. Después va por otros lados, pero vaya por la segunda parte del 2245. Y le voy a decir otra cosa, y perdón, Liliana, ahora te devuelvo la palabra. Esto entra dentro de un tema mucho más denso, del que yo tengo, como muchos de ustedes me han oído, no voy a hablar de eso hoy, posición tomada en contra de gran parte de los colegas, que es la posibilidad de usucapir entre condóminos y por lo tanto usucapir entre coherederos. Este tema es difícil de probar porque lo que hay que probar es la interversión de título. Y mucha gente lo que hace es lavarse las manos y dice, no, no puede ser. La verdad que hay una norma concreta del código en el libro de las sucesiones que dice puede. Y como yo le tengo que aplicar al fenómeno de la copropiedad, por analogía, las reglas de la comunidad, está claro que se puede. Digo, partiendo de allí, aun cuando este caso no esté impactado por esto, quiero decir, la legitimación del coheredero o coposeedor va de por sí por el 2245, pero si hiciera falta más agua, le sumo aquello, que es más extremo todavía, como para que vean ustedes que hay acciones entre los pares. Hay acciones entre los pares. Marina Mariani de Vidal la llamaba a la acción entre coposeedores o entre coherederos acción de reconocimiento de la coposesión, porque ella decía, ¿cómo se traduce la sentencia? No restítome la cosa, porque el otro también tiene derecho a seguir poseyéndola en tanto coheredero. Entonces la planteaban los efectos, y me parece muy interesante ese planteo. Perdón, Lili, me estabas diciendo otra cosa. Sí, decinos el tiempo que tenés, porque siguen creciendo las preguntas. Y no sé, bueno, Carlos, pero no nos vamos más allá de las 4, pues yo tengo... No sí, sé, sí, hay 2 preguntas más que están en
en el chat, Gustavo, con esa cerramos, si te Bueno, parece. No más de escuchame, las 4. pero además que yo puedo venir las veces que vos, ustedes, Sí, sí, Juliana, con gusto Carlos, me vamos inviten, así que a futuro repetir habrá tu otra charla en cosa. algún momento. Dale. Lili, Bueno, ¿qué acá hay? la doctora Cabrera preguntaba, el cliente quiere vender un inmueble que tiene por escritura, pero en dicho inmueble vive su antiguo titular al que lo une un lazo familiar. Sí, se me cortó la última parte, si me la lees de Claro, nuevo. el cliente tiene la titularidad por escritura, pero en el inmueble vive el antiguo titular al que lo une un lazo familiar. O sea, vendió por Bueno, escritura, pero... no, pero yo vos querés decir algo, Carlos, yo tengo para mi respuesta que es la primera parte de lo que hablamos antes de adquisición sin tradición, ¿no? Claro, claro. Ojo, 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 algo, momento, yo te voy a dar, a la colega le voy a dar una herramienta que puede parecer que no se la van a dar fácilmente y yo se la voy a dar. Si en la escritura quien la hizo tuvo la lucidez de poner que era constituto posesorio, tiene acción por sí, porque lo que el otro hace es reconocer que se queda en representación de la posesión que él adquirió. ¿Me entienden todos? La constituto posesorio es uno de los supuestos de intervención de título bilateral. Entonces, lo que hay allí es la innecesariedad de materializar la tradición. Eso no jugaría como obstáculo para darle legitimación a la acción. ¿Vos querías decir algo, Carlos? Yo te corté, pero me parece que... Iba en esa dirección, Gustavo, me parece perfecto. Sí. Claro. Bueno, quedan 2 más y cerramos las preguntitas. Bueno. La conviviente que tiene por boleto, digo yo, ¿no? Que hagan lo que ustedes quieran, pero yo No, porque sí, sí. tenemos que liberar. La conviviente que tiene boleto de compraventa por el 50% de la propiedad, hogar en común, titularidad del conviviente, ¿qué le conviene hacer? ¿Juicio de escrituración o acción real? Bueno, no. En realidad, yo no diría que son excluyentes. Si ella, primero la acción de escrituración la puede hacer siempre, la debiera hacer siempre, digamos, y evitar con esto la prescripción. Ella si adquirió solo por boleto, me pareció escucharte que lo que tiene es adquisición por boleto, en sí misma no tiene una acción real, digamos, porque lo hemos dicho antes, el boleto no la legitima para la acción real. Es una acción entre partes de un acto personal, me parece a mí. No entiendo, salvo que se los haya vendido un tercero, no sé quién vendió ahí, pero acción real no tiene. Porque la verdad que la acción, más allá de que sea conviviente, porque en todo caso acá lo que hay es condominio, básicamente, por lo que entiendo. Te dicen, si es 50 y 50 es condominio, no. La convivencia no la legitima. Tiene otras defensas, que no son mías, pero sí son mías en materia habitacional. Yo no lo sé, habrá que ver, porque a lo mejor le interesa jugar en el mientras tanto con otras defensas. Atribución del uso de la vivienda, atribución preferencial, hay otras cuestiones que puede poner en juego, por supuesto, pero tiene que meterse por el lado de habitación. Si quiere ir por ese lado, hay muy buen material, hay un librito que tienen hace tiempo, me parece que es de Rubinson o de la ley, Charlie, no me acuerdo, que dirigen Adriana Krasnov y Mariana Iglesias, donde yo tengo publicado un artículo de la ley, yo tengo un artículo sobre las distintas protecciones que da el código en materia de vivienda, y están trabajadas por lo menos 12, y unas de ellas, o 3 o 4, hablan de la situación de la conviviente que le puede interesar a la colega o al colega. Pero acción bueno, real y otra sola, más. no. Doctor, en un adelanto de herencia del padre hacia sus hijas, se divide un campo en partes iguales, pero por una mala colocación de un alambrado, resulta que hay 14 hectáreas de más de un lado. ¿Procede reivindicatoria, aunque no haya entrado en posesión porque lo advirtió muchos años después? Si murió el causante, sí. Claro, por un adelanto de herencia. Porque en realidad, más allá, el mero adelanto, si todavía tuviese tiempo, le da la acción posesoria de despojo entre partes para reacomodarla. Y si no, tiene que ver si es una cuestión de discusión del objeto, de la extensión del objeto, tiene que ir por reivindicatoria. Si es una discusión sobre el sitio donde debe pasar el divisorio, que aplique la de deslinde, que tiene menos conflicto de costas y pruebas.
Pero el tema es que no haya conflictividad. Si hay litigiosidad entre los coherederos, ¿se entiende? Entonces le conviene la otra, la reivindicatoria. ¿Sí? Porque entonces ahí lo que están discutiendo es la extensión del objeto, que es otra cosa. Yo digo que vos tenés 10 y yo digo que tengo 14. Ahora, si lo que discuten es por dónde pasa la línea divisoria, que pareciera surgir ahí del error del alambrado, que yo cuando, conviene la acción de deslinde. Porque la acción de deslinde en principio no es una acción controversial. Puede convertirse. Pero justamente la discusión sobre que no era real es que no hay una acción de controversia en la de deslinde. Lo que hay es una disputa por la materialización de la divisoria emanada de los títulos, pero no de la extensión del objeto. Todo lo que implique la discusión acerca de la extensión del objeto, de la que yo digo que estoy siendo privado, en materia real va por reivindicatoria. Pero insisto, si esto es lo que ve, si tiene esta chance, de la que he hablado hasta hace un ratito, le conviene procesalmente la de deslinde. Bueno, Gustavo, de mi parte, un lujo escucharte como siempre. Le dejo a Carlos, no sé si Carlos vos querés. No, simplemente agradecerte, Gustavo, por habernos permitido celebrar el Día del Abogado de un modo tan excepcional, con un número tan grande de colegas que siempre se suman al instituto, que hoy se hayan quedado casi sobre las 4 de la tarde, y con una participación activa, en un día tan especial para nosotros como es el Día del Abogado, no podíamos celebrarlo de la mejor manera. Así que muy agradecido con vos, que sos parte inescindible de la historia del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Rosario. Así que un aplauso para vos y en él para todas las colegas y los colegas que están en este Gracias a encuentro. todos. Gracias, Carlos, gracias, Liliana, gracias, Virginia, gracias a todos y gracias a ustedes que se han quedado hasta aquí. Me hacen feliz siempre. Muchas gracias por seguir teniendo ganas de pensar juntos esta cuestión del derecho. Un beso grande. Chau. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un beso. Un gusto para Felicidades a todos. todos. Feliz día. Igualmente. Felicidades. Chao, gracias. Chao. Feliz día.